Asesinos para los cristianos, para los occidentales, pensamos siempre en la muerte. ¿De dónde vienen los asesinos? La secta de los asesinos era una secta de los chiitas que en la época de las cruzadas en Medio Oriente bebían hashish antes de ir a hacer lo que debían hacer o atacar las caravanas y demás. Los bebedores de hashish pasan a ser los hasins o los assassins, y de ahí viene la derivación de la palabra asesino. Obviamente, las acciones que venían a hacer después de tomar hashish no eran ir a intercambiar acuerdos de paz ni armisticio, salían a atacar la caravana y mataban a todos los gente. Y estaban conducidos por una leyenda que se llamaba el Viejo de las Montañas. Los que tenemos una edad mayor a la del señor Martin, veíamos los dibujitos animados de Disney y aparecía el Viejo de la Montaña en los dibujitos animados. Ese es el origen de los asesinos. Muy bien. Los chiitas, al igual que los sunitas, respetan a los 5 pilares del Islam. Los 5 pilares de la religión del Islam, como tal lo tienen escrito: la profesión de fe, tal cual los cristianos vamos a misa, la profesión de fe, que se inicia diciendo siempre que Alá es lo más grande, y profeta y Mahoma es su profeta. Voy a acercar. La oración, la limosna, el 10%, el diezmo es una vieja tradición que lo inician los judíos, lo toman obviamente los islámicos. Esta es una de las tantas causas por las cuales Mahoma se pelea. ¿Por qué? Porque empiezan a decir que en la limosna que habían dado empiezan a juntar una gran cantidad de dinero. Entonces había que manejar ese dinero, o había que hacerse cargo. El ayuno y la peregrinación a la Meca. Hay, como ustedes sabrán, un mes, que es el mes de Ramadán, donde se ayuna rememorando cuando Mahoma tuvo que dejar el lugar donde estaba, que fue hacia la montaña. Está el viejo refrán que dice que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Eso se llama la Égira, donde Mahoma se va a Medina, la segunda ciudad importante, y como no tenía que comer, después él instala el ayuno como forma de uno de los pilares del Islam. Muy bien. Los sunitas, a diferencia de los sunitas, y acá empiezan a haber algunas cuestiones que tenemos que entender, no creen, los chiitas no creen en el decreto divino. El decreto divino para los sunitas es que las cosas suceden porque Dios quiere que sucedan. Todos aquellos que tengan la oportunidad de ir a un país árabe no se asombren si cuando paran en un semáforo, el que está al lado de ustedes con la luz colorada avanza. Y si ustedes le preguntan por qué avanzó si estaba la luz colorada, lo más probable es que le digan: Alá me dijo que avanzara. Bueno, ese es el creer en el decreto divino. Los chiitas no creen en el decreto divino, es decir, no creen que todo Dios es el que lo haga, sino la persona humana es la que interpreta las cuestiones de Dios. Y como dato a tener en cuenta, creen en la justicia divina, que se inicia con Mahoma, y le dan una interpretación muy especial, que es la disimulación de la fe cuando la vida está en peligro. ¿Qué significa la disimulación de la fe? La fe islámica, como toda la fe, nos hace hacer las cosas buenas y las cosas malas en nuestra guerra santa. Cuando la vida de alguien está en peligro, se disimula eso, y aquel religioso creyente del Islam puede dejar de creer en su Dios para salvar su vida. De ahí es la especial forma de combate que tienen los combatientes de ISIS, el fundamentalismo que tienen, que matan o mueren. Es el gran problema que tiene hoy, lo estamos adelantando, de lo que es el combate contra ISIS. El fundamentalismo, es decir, un soldado profesional, cuando no tiene más opciones, se rinde, y el otro lo toma prisionero, y está la figura del prisionero de guerra. Para el fundamentalismo combatiente de ISIS no existe ese tipo. O lo matan o muere el que está ahí. Por eso es que es muy difícil obtener prisioneros de ISIS que brinden
comillas, gentilmente información. Yo, claro. Muy bien. Por último, un pequeño repaso, la Sharia es la ley, la Shahada es el llamado a rezar, el Corán, la Sunna es la interpretación y las funciones de Dios respecto del universo y de la humanidad. Y acá es otro punto a tener en cuenta. Las funciones que dice el Corán de Dios con respecto al universo y a la humanidad está la creación, el sustento, la dirección y el juicio. Los cristianos, sabemos, hablamos del juicio final, que va a llegar un momento donde alguien nos va a venir a juzgar, nos va a poner en la balanza y nos va a decir: usted hizo tantas cosas buenas y hizo tantas cosas malas. En mi caso, las cosas buenas son tratar de ilustrarlos a ustedes y ni hablemos de las malas. En el caso del Islam, este juicio no es cuando venga el Mahdi, es en la tierra. Entonces ellos mismos tienen la interpretación de que